Segunda de Reyes 18. En el tercer año de Joshea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Hizquillahu, conocido como Ezequías, hijo de Acaz, rey de Yahudá. Hizquillahu significa a quien Yahweh fortalece. Vemos que era rey de Yahudá. Como sabemos, Yahudá representa los reyes, los pocos, la tribu de la que vino Yahushua. En el judaísmo se cree que Ezequías pudo haberse convertido en el Mesías, pero que le faltó un detalle. En sí ellos se refieren a que no cantaba como el rey David, pero dicen básicamente que ese es el único dato, el único hecho que hizo que no pudiera cumplir el ser el Mesías. Claramente el entendimiento del Mesías en el judaísmo es muy diferente al de la verdad, al que muestra la escritura, como el que vendría de una virgen y moriría por nuestros pecados. De hecho, en el judaísmo se conecta a Hizquillahu con el verso de Isaías 7 que dice que la virgen daría a luz un varón. Ellos interpretan que la palabra que ahí se traduce como virgen no necesariamente es una virgen como tal, sino una mujer que tiene la edad que normalmente tiene una mujer virgen. Entonces, así como lo hacen como para quitarse el tiro de que había una profecía de que Yahushua vendría a través de una virgen, pero lo menciono en este momento por el hecho de que lo interpretaron como que era la mamá de Hizquillahu, que claramente no era virgen como Miriam, pero quizá era o muy joven cuando quedó embarazada, o otro punto con el que lo conectan dice que la mamá en ese tiempo, por el pecado de pasar los hijos por el fuego, iban a pasar a Hizquillahu por el fuego, según una historia del judaísmo, y que la mamá, para salvarlo, ella sabía que la sangre de salamandra se puede usar para no quemarse en el fuego. Entonces supuestamente lo cubrió a él en esto, y cuando lo pasaron por el fuego no murió. Entonces lo veían como de alguna manera que ella lo había salvado de la muerte, o que lo había entregado y ya eso lo había devuelto. Entonces ahí habían conexiones que hacían con Hizquillahu como Mashiach, quien pasó literalmente por la muerte. Pero curioso que en este caso la historia tiene que ver con que él fue pasado por fuego. Yahushua vino como sumo sacerdote, el último viene como rey. Hizquillahu era rey, no sacerdote. Y según la historia, la tradición, lo pasaron por el fuego, ¿verdad? Como sabemos, todo indica, los dos testigos van a morir por fuego cuando la bestia haga caer fuego del cielo, para copiar el sacrificio de Eliyahu en Reyes. Entonces, por la tradición está esa conexión con la muerte del último por fuego, el hecho de que era rey de Yahudá, como el último viene como rey, y de los escogidos, que son representados por los Yahudim, así como los muchos son representados por Israel. Su nombre, Hizquillahu, el último, todo lo puede en el Mesías que lo fortalece. Entonces a quien Yahweh fortalece, que es el nombre, el significado de Hizquillahu. Recuerden que Boaz, que es uno de los dos pilares, y Akin es el primero, que representa a Yahushua, significa él establece, o él establecerá, pero ya estableció Yahushua, siendo la piedra angular, la base. Y el último, rápidamente o con fuerza. Entonces, claramente para hacer lo que va a hacer con fuerza, tiene que ser fortalecido, que es el mismo significado de Hizquillahu. Rey de Israel, llegó a reinar Hizquillahu ben Ahaz, que dice ahí, bueno, empieza con Aj, que es hermano, termina con Az, que es fuerza. Tendría que, bueno, no sé si vos lo puedes ver ahí el nombre Ahaz, pero se podría ver como hermano de la fuerza. Melech Yahudá, quien Yahweh fortalece, el hermano de la fuerza, que alaba a Yahweh. Esos tres nombres, Hizquillahu, Ahaz y Yahudá.
y como dije, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Yahushua vino como hermano a hacer al resto de los creyentes hijos, por ende somos hermanos de la fuerza. Todo lo podemos en su nombre y por eso alabamos a Yahweh, representado por el nombre Yahudá. A Ahaz lo ponen como el que posee, el que ha agarrado. Y lo que dije, ¿verdad? Es porque en hebreo empieza con la palabra aj, que es hermano, termina con as, que es fuerza. Todo junto lo ponen como que viene del verbo pronunciado igual, que significa el que toma posesión, el que agarra. Entonces, y ya que estoy acá, para ver estos primeros nombres de este verso, sería Hoshea, que significa salvación. Elá es un árbol fuerte, un roble. Entonces, la salvación como un roble, ¿verdad? Recuerden que los escogidos son como árboles. La salvación como roble gobernará como el poderoso, a quien Yahweh fortalecerá al él poseer la alabanza de Yahweh, ¿verdad? Una vez que posee la alabanza de Yahweh, así como una vez que llegamos a alabar a Yahweh a través de Yahushua, quien viene de Yahudá, recibimos la fuerza para gobernarnos a nosotros mismos y para volvernos reyes y sacerdotes a través de Yahushua, la salvación del poderoso o la salvación del roble, se podría decir, puesto que, repito, el roble hace alusión a al fuerte, al poderoso. Entonces, continúo, verso 2. Cuando comenzó a reinar tenía 25 años. Recuerden que el 20 es una kaf, el 5 es una hei, unidos 25, en hebreo sería ko, que aparece varias veces en la escritura cuando se dice así, dice Yahweh, ko amar Yahweh. Entonces sería una conexión ahí con la voz, pero principalmente recuerden que la kaf es un trono, es una corona. Entonces es interesante que llega a reinar a los 25 como el rey de la revelación, el 5 representando revelación, representando Ruach, o como la Ruach siendo coronada. Dice, el nombre de su madre era Abí, hija de Sejaría. Siempre me ha parecido muy interesante el nombre de esta madre, que se llame mi padre. ¿Cómo se llama su mamá? Mi papá. Sí, exacto. Entonces ella se llamaba Abí, que significa mi padre. Ahora vamos a ver, voy a asegurarme de que sí se escribe para tener esa traducción. Abí. ¿Verdad? Que claramente tenemos a Abigail, que es mi padre es gozo, pero aquí nada más menciona Abí, que sí es mi padre. Hija de Sejaría, a quien el padre recuerda. Entonces, el nombre de su madre era Abí. Recuerden que el último viene como el padre, Yahushua vino como el hijo. Sejaría, a quien Yahweh recuerda, dando a entender que es algo para lo cual ha pasado mucho tiempo, por ende es sorprendente que lo recuerde, ¿verdad? Cuando dice Yahweh lo recuerda es como cuando alguien piensa que ya se le olvidó algo y nunca lo va a cumplir, como por ejemplo el fin de los tiempos. Y algo interesante, pensando en el hecho de que la madre aquí se llama mi padre, Abí, es particular que en Jeremías 31 vemos que dice que Yahweh haría algo nuevo. La mujer cortejaría al varón, es como lo traducen, por ejemplo, en la Reina Valera, si no me equivoco. Que eso puede hacer alusión a que la congregación sería la que se acercaría a Mashiach, en vez de ser al revés, o sea, como la mujer buscando al hombre. Cosa que no es común, ¿verdad? Normalmente es el hombre el que corteja a la mujer. Pero otra forma de entenderlo, y como lo traducen algunas otras escrituras, digamos, una traducción que se le puede dar es la mujer rodeará al varón, que se puede ver como protegerá al varón. Otra traducción que le dan es la mujer no virgen,
dará a luz un guerrero. Y la mujer no virgen, porque el término que se usa para mujer es uno que no es el que se usa en Isaías para referirse al nacimiento de la Virgen. Entonces se interpreta como que el último vendría de una relación normal de hombre y mujer, una mujer no virgen, pero sería criado por la madre, una cosa que es muy común hoy en día. Tristemente, no así en el pasado. Y más hablando de un guerrero, porque los guerreros normalmente eran porque tenían padres guerreros, que los entrenaban para eso. No era la madre la que entrenaba a los guerreros. Entonces por eso sería algo nuevo, algo extraño en la tierra. No solo que la mujer corteje al varón, sino que una mujer diese a luz y criara a un guerrero. ¿Sí me explico? Entonces qué particular que el nombre de aquel a quien Yahweh fortalece sea mi padre, pero es el nombre de la madre, como si la madre tuviera también el rol de padre. ¿Sí me explico? Entonces, dice, hizo lo recto ante los ojos de Yahweh. Esto es una de las pocas veces que bendito el Padre dice esto de algún rey después de David. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Y vean cómo ponen su padre. Obviamente hubo un montón entre ellos. O sea, era como el tatarabuelo. Pero dice su padre porque por sus acciones es como si fuera el hijo directo. Al decir su padre también está diciendo que Hizkiyahu representa a Mashiach ben David, al hijo de David. Que recuerden que Yahushua vino de David genéticamente, pero espiritualmente es la raíz de David, como él lo explica y lo vemos en Isaías 11. El último viene genéticamente de Yosef, pero a través de Yahushua se convierte en la rama de David, o el renuevo de David, como se le llama en Jeremías, tanto así que se le llama David mismo. Claro. Entonces, qué particular que diga David, su padre. Tras de eso, normalmente se dice, ¿verdad?, que para que, digamos, cuando la madre y el padre son de Israel, la madre hace que el hijo sea israelita, el padre es el que pone la tribu. Entonces, si el último es descendiente de Yahusef, sería a través del padre, pero su madre podría ser de David, y así tendría ambas tribus en la carne. ¿Me explico? Y qué curioso porque dice, su madre era Abí y David su padre. Como si, en el caso del último, no Hizkiyahu, la genética viniese de Yahudá a través de su madre, como David su padre. Sé que es medio confuso, pero tiene sentido. Dice, oigan esto, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe. Porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Nehushtan significa cosa de bronce y es como una palabra que utilizó Hizkiyahu para ponerlo por menos, como esa basura que adoran. Ahora, este verso es muy importante, todo este verso, entonces voy poco a poco. Primero, el hecho de que Hizkiyahu llega al poder y empieza a destruir todas las imágenes que el pueblo adoraba, hizo que un montón de gente del pueblo dijera, está loco este rey, nos está destruyendo a nuestros poderosos, a nuestros Elohim, es un satánico, es un blasfemo, hereje, etc. Y de hecho, Sennacherib, el rey de Asiria, cuando llegó a amenazar a Hizkiyahu, esa fue una de las cosas que utilizó para asustarlo. Le dijo, si usted destruyó todos los ídolos de su poderoso, todas las imágenes de su poderoso, ¿ahora quién lo va a ayudar? Porque a él, igual que un montón de gente del pueblo, no le conectaba. Porque este rey llega y destruye todos los lugares altos, todos los altares, y destruye lo que adora el pueblo. Quiere decir que va en contra de su poderoso, entonces ahora no lo va a defender cuando lo vaya a atacar, dijo Sennacherib. ¿Sí me explico? Entonces Sennacherib le dice, usted fue el que destruyó todo, ahora quién lo va a defender.
Y sorprendente, no creo que haya sido por ese aspecto de lo que le dijo el rey, pero sí le dijo otras cosas que hizo que Hizquiyahu se asustara, porque sí vio que estaba en peligro. Y fue al padre y le presentó las cartas del otro rey y le dijo: padre, no sé qué hacer, haga algo, porfa. Y ahí fue donde llegó Isaías y le dijo que tuviera calma y demás. Entonces dice: hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, era importantísimo, hizo las cosas bien, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, o sea, los altares. Sería como que alguien llegue al poder y empiece a quitar todas las iglesias católicas. ¿Qué haría un montón de gente? Se nos volvió loco el presi. Sí, exacto, poco a poco. ¿Verdad? Y católicas también, evangélicas, se cierra todo eso. Lo vamos a hacer para gallineros y aquí lo vamos a hacer. Pero está loco este hombre. Chancheras, sí. Entonces, como si empezara a hacer eso y destruir imágenes y la negrita va para la vamos a echar a fuego ahí al Irazú, ¿verdad? Y todo el mundo: no, se nos volvió loco. Pero vea que empieza diciendo: hizo lo correcto. Después dice: quitó los lugares altos, quebró las imágenes. Y repito para que traten de ponerse la imagen en la mente de el contraste entre lo que el pueblo pensaba y lo que estaba haciendo el rey y lo que pensaba Yahweh. Yahweh dice: qué bien, mi chiquito, el pueblo está loco, el rey. Y el rey tratando de honrar al padre y de ayudar al pueblo. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de acera, ¿verdad? Los símbolos de acera, o sea, esa es la que hoy en día se adora como María. Y en la mayoría de los casos se adoraba a través de árboles, como el árbol de Navidad. Rompió los símbolos de acera, entonces, ¿verdad?, ir a romper todos los ídolos de María. E hizo pedazos la serpiente de bronce. Esto aquí es una clave que había hecho Moshe. ¿Recuerdan en Números cuando el pueblo se pone rebelde? Yahweh manda serpientes. Como el pueblo se puso rebelde y empezó a decir cosas venenosas con su boca acerca de Moshe, a Aarón y otras cosas del padre, entonces Yahweh permitió que llegaran serpientes que con sus bocas los mordían y les llenaban de veneno, mostrando que la paga del pecado es la muerte, y tenemos en la boca el poder de la vida y la muerte. Entonces con su boca querían destruir a Moshe, llegaron serpientes que con sus bocas los destruían a ellos. Entonces cuando el pueblo ya ve que está fea la cosa, va donde Moshe y le pide ayuda. Y Yahweh le dice a Moshe, cuando él le busca, que haga una serpiente de fuego. Eso es interesante, la forma en que se ve en el hebreo, y está un poco en el libro y después en el segundo todavía más, ahí lo verán más a fondo. En hebreo, esto que ven aquí arriba es Nahash, que es serpiente. Esto es Saraf, que se puede ver como verbo, él quemó, pero también es el singular de Seraf o Serafim. No el angelito, es Serafín. Serafín es en plural, Serafim o Seraf en singular. Seraf es una serpiente de fuego. Entonces son un tipo de ángeles que tienen forma de serpiente con alas, que también están cerca del trono, que Yeshayahu vio, por ejemplo. Entonces Yahweh le dice que ponga en una asta una Nahash, pero utiliza el término Saraf, que se puede conectar con el hecho de que es el enemigo, el acusador, la serpiente antigua, la que acusa, para que a través de sus palabras el pueblo sea castigado. Pero al decirle también Saraf, le está diciendo, es como decir serpiente de fuego, porque eran serpientes venenosas las que los estaban mordiendo, y el veneno es como un fuego. Además de eso, le estaba haciendo como hablando en código, porque curiosamente Nehoshet es bronce, y el bronce se hace de los metales que aparecen en la escritura, es el único que es una mezcla de metales. Los otros son ¿verdad?, como el oro, la plata, puro, mientras que el bronce es una mezcla. Entonces
se sabe o se conecta el bronce con el fuego directamente. Entonces al decirle harás una serpiente de fuego, le estaba dando a entender que necesitaba usar bronce para hacer la forma de la Nahash. Y curiosamente Nahash es el inicio de la palabra bronce, Nehoshet. Saraf que acabamos de ver, valor numérico 580. Esto es Nahash, serpiente. Esto es Nehoshet, bronce. Vean que es Nahash más una Tav. Vean qué particular es. Porque en hebreo, en el pictográfico, las letras pictográficas del hebreo, la Tav es una cruz. Entonces se le mandó a hacer un saraf, una serpiente de bronce puesta en una asta, usando Nehoshet, hacer una Nahash y ponerla en una Tav. Y vemos aquí en Reyes que Ezequías le llamó Nehushtan. Aquí la tuve que ir haciendo así para que piense, ¿verdad? Pero Nehushtan es Nehoshet con una nun al final. Y cuando el pueblo veía esa serpiente y creía en el poder de Yahweh, entonces eran sanados de las mordidas de la serpiente. Eso era para mostrarle al pueblo proféticamente que Yahweh se manifestaría en la tierra como el primero, Yahushua HaMashiach, en carne en semejanza de pecado, ¿verdad? Representado por la serpiente, que se acuerdan que les he dicho que la vara de Moshe representa Mashiach, el nombre de Mashiach, la autoridad, y por eso cuando la tiraba en el suelo se volvió una serpiente, una Nahash. Representa cómo Yahushua vendría al mundo y tomaría carne, como Mashiach, puesto que Nahash es 358, mismo valor numérico de Mashiach, 358. Entonces, al poner una serpiente 358 en una asta, se estaba dando a entender que vendría Mashiach y sería colgado del madero hasta morir para matar a la serpiente, porque 358 menos 358, 0. Entonces, por eso Yahushua dijo, y así como Moshe levantó una serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre debe ser levantado, mostrándoles que eso fue un reflejo profético de que el Mesías 358 tenía que morir levantado en un madero. Pero después de que Yahushua muere, resucita y se va, empieza la apostasía. Y llega el momento donde los católicos dicen, hagamos una imagen de Jesús, nombre que no es el verdadero, y la imagen tampoco, ¿verdad? Que empezó cuando el Papa pidió que Leonardo da Vinci hiciera una pintura de su hijo César Borgia, hijo no legítimo, y esa pintura de César Borgia se convirtió en la imagen de Jesús. Entonces, una imagen que no es la de Yahushua, un nombre que no es el de Yahushua, o sea, una mentira. Y si Yahushua es la verdad, este otro es la mentira, y esa mentira fue la que colgaron de una asta, o sea, una serpiente en una cruz. Y esa es la que el mundo está adorando, como si fuera el Mesías. Entonces el mundo hoy en día se encuentra como el pueblo de Israel en el tiempo de Hizkiyahu, adorando a Nehushtan. ¿Sí me explico? Una serpiente en una asta. Y llega el último y tiene que predicar en contra de ese falso Mesías, destruir la imagen de Nehushtan en la mente de las personas, y eso va a hacer que el resto de gente diga, este hombre es un hereje, está loco, ¿cómo se le ocurre? Está destruyendo al Mesías. ¿Sí me explico? Aquí tienen Nehushtan, como dije, en hebreo. Este lo llaman también el alfabeto fonético. Aquí está en pictográfico, Nehushtan. Estas tres letras hacen serpiente, hacen 358. Entonces se puede ver como la serpiente en una cruz
La serpiente en la asta, eh, bueno, esta letra se puede ver como semilla, era una semilla germinada, un espermatozoide. eh, la nun representa al caído, representa el heredero al trono, entre otras cosas. Entonces, se puede ver también como 358, Mashiach en la cruz traería el fin, que es la tabla última, a la serpiente. O la serpiente a través de la cruz caería. Mashiach 358 vendría en semejanza de pecado, Nahash, a ponerla en la cruz, la carne, para las buenas nuevas, Besorot, basar carne, y así traer fin a los caídos y darles la herencia a los escogidos, entre otras formas que se pueden ver ahí. Pero lo más claro también, que Mashiach en la cruz moriría. Eso está en la misma palabra de ese ídolo. ¿Sí me explico? Así como también, viéndolo claramente, la serpiente en una cruz. Eso es lo que está adorando la gente hoy en día, puesto que no es Yahushua HaMashiach. Y curiosamente también, recuerden que eso sucede en el cristianismo, que es donde están en su vocabulario, el vocabulario del cristianismo, la mayoría de palabras que vienen del griego. Y recuerden que el griego en hebreo, en la escritura, en el libro de Daniel, es representado por el bronce. Entonces, Nehoshet, el bronce, y del imperio griego salieron tantas perversiones, tantas mentiras de calendario, de títulos, de nombres, de doctrina, como el de la serpiente en una cruz, bronce. Decía, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, rompió los símbolos de Ashera e hizo pedazos las serpientes de bronce que había hecho Moshe. La serpiente de bronce que había hecho Moshe. Esto, bueno, ¿verdad? Por si lo quieren ver después, aparece en Números 21. Aquí hay un comentario que dice: los israelíes identificaban esta serpiente de bronce con la que había hecho Moshe en el desierto y le rendían culto. El nombre Nehushtan alude al bronce con que estaba fabricada, Nehoshet, y a su forma de serpiente, Nahash. Entonces es muy interesante ver cómo Yahweh utiliza el hebreo en esa historia para decirle cómo hacer la serpiente y por qué la relación entre las palabras bronce y serpiente, y demás. También es particular que menciona ahí a Moshe, puesto que Hizkiyahu está representando al profeta como Moshe, como diciendo, el que la hizo la tuvo que destruir porque la malinterpretaron en el medio. Hizo una imagen profética y la empezaron a adorar como un ídolo. Entonces Yahweh tuvo que venir a destruir el ídolo, y lo acusan de estar destruyendo la verdad. Recuerden también que este símbolo de una serpiente en una asta es el que utilizan en la medicina de hoy en día, ¿verdad? Y los de la Organización Mundial de la Salud adoran a la serpiente. Según había leído ya hace muchos años, hay doctores que adoran a esa entidad Nehushtan, le rinden culto, y a cambio esa entidad les da sabiduría para operar y una capacidad mayor a la de muchos. Incluso, según algunas cosas que he leído, les puede dar hasta el poder de hacer cirugías sin anestesia. Entonces, ese es el ídolo y la imagen de la medicina de hoy en día, que tristemente, como ya han visto, lo que hicieron los últimos 2 años ya está pasando la factura. Yo creo que ya, o sea, solo un ciego no puede verlo, de que cómo se están multiplicando las muertes,
Como ya les había dicho, en el Reino Unido, en Australia, se ha elevado un 80% las muertes y según ellos no saben de qué es. Igual en otros países, también mi papá me envió una imagen de Estados Unidos donde está similar. Eh, y, eh, por ejemplo, hoy estaban hablando mucho de la muerte del hijo de Maribel Guardia, que parece haber sido por eso mismo, eh, por la forma en que lo describen. Y lo curioso es que dicen, ¿verdad? Fue un paro cardíaco, estaba con depresión. Tiene que ver uno con el otro. Y 3 paros me hubieran dado a mí ya. Y todo el mundo, o sea, todo el mundo buscaría la depresión como una forma de quitarse la vida, si está, en el sentido de cuando uno está en depresión, me refiero, obviamente. Y por otro lado, eh, bueno, porque hoy se estaba hablando en Costa Rica de 3 muertes. Una, que parecía que esa es como una señal del fin de los tiempos, ¿verdad? Porque era la mujer que se veía como la inmortal. ¿Cómo es que se llama? Inés Sánchez, ¿verdad? Eh, entonces no le voy a echar la culpa al experimento, aunque puede ser lo que la terminó de fulminar. Pero los otros dos casos muy tristes, por ejemplo el del reportero, parece súper triste ese caso, y al final murió de algo que no fue lo que lo tuvo sufriendo por tanto tiempo. Lo mismo que el del hijo de María Guardia, qué curioso. Entonces, y esos son 2 casos importantes en el país, eh, más el montón que no reportan. Sí, se está dando muchísimo, muchísimo, y es por adorar a esa serpiente. Em, entonces, decía por acá, porque hasta entonces los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamó Nehushtan. Le quemaban incienso. Recuerden que el incienso representa las oraciones, porque así como uno ora, obviamente estando bien con el prójimo, la oración sube como un olor grato para Yahweh. Entonces, el que diga ahí que le quemaban incienso, indica que le oraban. Y a lo que voy con eso, que puede ser obvio para muchos, es que así como la gente no solo se inclina ante el crucifijo con una imagen falsa, invocan y oran al nombre falso de esa imagen falsa. Entonces es quemarle incienso a Nehushtan. Y la llamó Nehushtan. En Yahweh poderoso de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Yahudá no hubo otro como él, antes ni después. Vean qué poderoso. Qué respeto que se diga eso. Básicamente, ¿verdad? Porque a pesar de que ya dijo, como su padre David, ahora está diciendo que no hubo ninguno como él, ni antes ni después. Y de ahí vuelvo a lo mismo de que es un reflejo de Mashiach y por eso muchos pensaban que él podía llegar a ser. Pero yo creo que eso lo llegaron a pensar después de su muerte y todo, ¿verdad? Como suele suceder en este mundo. En Yahweh poderoso de Israel puso su esperanza. Entre todos los reyes de Yahudá no hubo otro como él antes ni después. Ahora también al decir entre los reyes de Yahudá, porque David era rey de todo. Entonces lo está poniendo igual, o si lo queremos generalizar, como más. De todos los reyes de Yahudá no hubo otro como él antes ni después, pues siguió a Yahweh y no se apartó de él. Sino que guardó los mandamientos que Yahweh prescribió a Moshe. Vean cómo vuelve a mencionar a Moshe. Pudo haber dicho, sino que siguió la Torá, pero menciona el nombre Moshe nuevamente por la conexión que hay con el profeta como Moshe y Hizkiyahu, además de obviamente mostrar que era fiel al pacto. Yahweh estaba con él, también vean qué interesante, sino que guardó los mandamientos de Yahweh, que Yahweh prescribió a Moshe. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Destruir todas las imágenes. Pero hoy en día la gente dice que las imágenes y la escritura van lo uno con lo otro. No, pero la escritura dice que sí puedo. O uno les dice que lo que dice la escritura y se enojan con uno.
y a donde quiera que iba, bueno, dice, Yahweh estaba con él, y a donde quiera que iba, prosperaba. Hizquiyahú se rebeló contra el rey de Asiria, y no lo sirvió. El rey de Asiria se menciona mucho en la escritura, tanto por lo histórico como por lo profético. Se le llama el asirio, a pesar de que se refiere a Sennacherib. Muchas veces en los profetas se refiere al asirio, haciendo alusión a la bestia, la primera bestia de Apocalipsis 13, la bestia que sale del agua, del mar, el líder mundial, representado también por Nimrod. Entonces los que más representan a la bestia vienen siendo Nimrod y Sennacherib, en cierta manera el faraón, pero cuando se incluye a Siria y a Egipto, Asiria representa al gobierno mundial y Egipto el religioso. Hizquiyahú se rebeló contra el rey de Ashur, Asiria, ¿verdad? Igual que el último se va a rebelar contra la bestia y por eso lo van a matar. El rey de Asiria amenazó a Hizquiyahú con matarlo y estuvo a punto, pero Yahweh lo detuvo. Lo terminaron matando sus propios hijos a Sennacherib. Sus 2 hijos lo mataron antes de que el rey pudiese matar a Hizquiyahú o hacerle daño al pueblo. Curiosamente, en los 40 días tuve un sueño muy particular, no se me borra, al menos lo principal. Me soñé con una persona que en el sueño se llamaba Adramelech y era como ese era su nombre y punto. Yo llegué y fue raro porque al principio era como si fuera en este tiempo un barrio pobre bueno, sí, más o menos, porque empezó con que estábamos en un lugar donde había hecho una cancha de básquet, yo todo feliz porque íbamos a jugar básquet, y él estaba con un niño al que estaba ayudando a comer, le faltaba la comida, entonces como que le había dado comida. De ahí pasamos como a otro tiempo en la historia, y estaba yo sentado en un lugar donde había un rey que después llegué a entender que habría sido Sennacherib, y vi al rey y se veía como homosexual y pedófilo, o sea, la forma en que se comportaba y lo que sentía en el sueño, que era un pedófilo. Y al rato llegó ese otro hombre que les digo que era Adramelech, y llegó con una corona y todo el mundo, los de ese reino, Asiria, le daban honor, pero él mismo estaba como malo con las obras de su papá. Y después me vi con él fuera, no sé si había una guerra o qué, pero estábamos él y yo, algo estábamos hablando, no recuerdo qué. La cuestión es cuando me despierto, se me viene a la mente la cara de él y yo digo, esto lo conozco, ¿dónde es? ¿De dónde es? Y me acordé como a los 5 minutos que es un hermano de la congregación, que viene poco. O sea, yo creo que sí sigue los estudios seguido, pero no viene así presencial mucho. Y las veces que ha venido súper callado, súper serio, tanto así que yo le guardo distancia porque no sé si le molestará que le hable o qué. Pero, o sea, súper serio, súper callado, pero si veo que viene, entonces le tiene que interesar, ¿verdad? Y me pareció muy raro que me soñara, o sea, que fuera él, el del sueño. Entonces me quedé pensando que si el padre me estaba diciendo algo, alguna reencarnación o algo así, porque él era Adramelech. Y Adramelech fue el hijo de Sennacherib, el que lo terminó matando. Entonces, después de ver en el sueño como eso, ¿verdad? Verlo con corona y ver al otro que era malo, pero este Adramelech como que estaba en contra del rey, todas esas cosas. Y después porque cuando me levanté yo decía, ¿quién era? Porque es el nombre de un falso Elohim y el nombre del hijo de Sennacherib. Entonces me puse a leer la historia, como que hizo clic con el sueño y me pareció muy sorprendente. Estoy esperando que venga un día para contar. Nimrod y Sennacherib representan a la bestia a través de las profecías. Y aquí vemos que se rebeló Hizquiyahú contra el rey de Ashur y no lo sirvió. También derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. En el 4.º año del rey Hizquiyahú, que era el año 7º de Joshea, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. ¿Verdad? O sea, a Oseas.
A este Hoshea, hijo de Elá, lo sitió Salmanasar, el rey de los asirios de ese momento. También me parece interesante el año séptimo de Oseas, y era el cuarto de Ezequías, porque recuerden que a los dos testigos los matan en su cuarto año, en el medio del cuarto año de ministerio, que es el cuarto año de los 7 años de Daniel, la última semana. ¿Me explico? Me parece interesante que mencione los 7 años de Oseas, el cuarto año de Ezequías, como si fuera en la última semana de Daniel, en el cuarto año del ministerio, que es donde matan a los dos testigos. Pero simplemente me parecieron interesantes los dos números. Voy a continuar con la historia. Dice: subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. La tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Hizquillahu, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y eso indica que cuando dijo el año cuarto de Ezequías apenas estaba empezando, ¿verdad? Porque ahora está en el sexto y dice que la conquistaron en 3 años. Dice: el rey de Ashur, el rey de Asiria, llevó cautivo a Israel a Asiria y lo estableció en Jalá. Aquí. El rey de Ashur llevó cautivo a Israel a Asiria y lo estableció en Jalá, junto al río Gozán, en Jabor y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Yahweh, su Elohim, sino que habían quebrantado su pacto y no habían escuchado ni puesto por obra las cosas que Moshe, siervo de Yahweh, había mandado. Recuerdan, de hecho la vez pasada hablamos de Asiria, cuando entró y se llevó a Israel, y lo de los 390 días que Ezequiel estuvo de un lado para representar este tiempo, y cómo desde este tiempo hasta el 2030, bueno, era el castigo multiplicado por 7. Estoy resumiendo demasiado, yo sé, pero fue porque lo acabamos de ver. También vean cómo después de mencionar Hizquillahu cumplió todo lo que Moshe mandó. Ahora está diciendo: y Yahweh hizo que Asiria se llevara a Israel exiliado por no seguir lo que Yahweh mandó. Y empieza diciendo: por no hacer caso a la voz de Yahweh. Y Hizquillahu representa la voz de Yahweh, el último. O sea que Oseas, hijo de Ela, tenía que prestar atención a las obras de Hizquillahu y copiarlas, pero no lo hizo, y por eso entró Salmanasar y se los llevó en 3 años. A los 14 años del rey Hizquillahu, un segundo para ver, había empezado a los 25, ahí ya tenía 31, aquí en los 14 años, a los 39. Dice: a los 14 años del rey Hizquillahu subió Senajerib, rey de Ashur. ¿Verdad? Aquí está el que les mencionaba, que este era peor que el Salmanasar. Contra todas las ciudades fortificadas de Yahudá y las tomó. Entonces Hizquillahu, rey de Yahudá, envió a decir al rey de Ashur, que estaba en Laquish: he pecado, retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. ¿Verdad? Porque Asiria estaba como imperio mundial y Hizquillahu se le rebeló y le dijo: no, pues. Pero entonces ahora ya vino a atacarlo, y por eso le dice: he pecado, sí, fallé, me rebelé. Retírate de mi país y aceptaré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Hizquillahu, rey de Yahudá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. 300 talentos de plata, ¿verdad? Como la letra Shin, el fuego, que tiene valor numérico 300, y 30 talentos de oro, como la letra Lamed, que representa enseñanza, aprendizaje, la vara. Dice: entregó por tanto Hizquillahu toda la plata que había en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Ustedes se acuerdan un error que cometió Hizquillahu. En Isaías 39 vemos que dice: en aquel tiempo
Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que se había restablecido. Se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, la plata y el oro, las especias, los ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no le mostrara. Como les digo, esto viene después, pues que estamos viendo que es con Babilonia, pero la región que gobernaba Siria es la misma región de Babilonia. Simplemente cambiaban de nombre los imperios. Pero sin duda aquí hay una relación, en el sentido de que Ezequías, ¿verdad? Recuerden que la escritura nos manda a ser astutos como la serpiente, mansos como la paloma. Tal vez la mansedumbre de Ezequías hizo que cometiera este error, y también muy alegre con todo lo que Yahweh le había dado, pues le enseña todos los tesoros al de Babilonia, y después llega Isaías y le pregunta, ¿qué le enseñaste? Y él le dice, todo, no hubo nada que no le enseñara. Isaías le dijo, bueno, pues todo lo que usted le enseñó va a irse para Babilonia. Debió ser más cauteloso, ¿verdad? Y, no andar presumiendo, por decirlo así. Entonces vemos aquí algo relacionado, similar. Dice, entregó por tanto Ezequías toda la plata que había en la casa de Yahweh y en los tesoros de la casa real. Entonces vean cómo al final pagó con los tesoros de Yahweh lo que le estaba pidiendo Sennacherib. En aquella ocasión Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Yahweh y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¿Se imaginan qué duro después de haber remodelado la casa de Yahweh decir, pues arranquen porque hay que pagar? Recuerden, una vez que mataron a Mashiach 40 años después, se destruye el templo, puesto que el cuerpo de Yahushua es el templo verdadero. Entonces hay varias ahí conexiones, similar a como el segundo templo, el primer templo era súper exaltado, después vino el segundo templo, después del exilio babilónico, que era súper diferente, humilde en comparación. En el primero estaba el arca del pacto, en el segundo no estaba el arca del pacto. Entonces hay varias relaciones ahí entre cuando vino Yahushua, no había venido el último, entonces no estaba el arca. Cuando los dos testigos mueren y resucitan, se deja ver el arca en el templo, como dando a entender que ya finalmente se va a la unión del primero y el último. El arca va a entrar en el templo, como en la inauguración que hizo Shlomo. Pero el punto que estoy tratando de dar a entender es cómo hay una conexión directa entre el templo y Mashiach. Como aquí, cuando está llegando a los 40, a los 39 años, y digo llegando a los 40 porque los años de los reyes se cuentan a partir del séptimo mes, y vemos que cuando empezó tenía 25 años, aquí está hablando de ya tenía 14 años en el reino, entonces tenía sus 39 y resto, y en ese tiempo tiene que desmantelar el templo, como también habla la escritura de que cuando maten a los dos testigos se van a dar regalos los unos a los otros. Ahora, como aquí quitando del templo oro para darle riqueza al poderoso de este mundo, como si fuera la bestia. Entonces, y de los quiciales que el mismo rey Ezequías, Hizquiyahua, había recubierto de oro, y lo dio al rey de Ashur. Después el rey de Ashur envió contra el rey Hizquiyahua al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, al frente de un gran ejército, y estos subieron a Laquish, a Jerusalén, para atacarla. Al llegar, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a encontrarse con ellos Eliakim, hijo de Hilquía. Eliakim, que significa quien el poderoso levanta, hijo de Hilquía, la porción de Yah. El mayordomo Sebna, el escriba, perdón, voy a ver si lo estoy leyendo bien. Y salió a encontrarse con ellos Eliakim, hijo de Hilquía, el mayordomo, Sebna, el escriba, y Joá, hijo de Asaf, el canciller. Y el copero mayor les dijo:
recuerdan al copero en la historia del faraón. Qué sorprendente que un copero tuviese un lugar tan elevado, ¿verdad? Que vendía copos. El que preparaba el vino para el rey. eh, Era muy importante porque el rey tenía que confiar en él, porque lo podían envenenar a través del vino en cualquier momento. Entonces él tenía que tomarse el vino primero, ¿verdad? Si no se moría, se lo tomaba el rey. Entonces era súper importante ese puesto. Eh, en la historia de Yosef vemos que al copero y al panadero los meten en la cárcel con Yosef. He explicado en otros momentos cómo eh, en lo positivo tienen una representación con Mashiach, en lo negativo con dos satanes. Particular que aquí se está utilizando igual a un copero, el copero mayor, como uno de los enviados de la bestia, que representa a Samael, la bestia, el líder mundial, Sennacherib. Rab Shakei, copero o jefe de oficiales. Copero mayor o jefe de oficiales. Rab es como superior, bueno, en realidad es alusión a multiplicación, pero en este caso como superior, de hecho como Rabí es, eh, ¿verdad? Se traduce como mi maestro, pero también como se podría ver aquí como jefe. Y Shakei, que es del verbo shaka, que es beber. Y el Rab Shakei les dijo: decid ahora a Hizkiyahu, así dice el gran rey de Ashur, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, consejo tengo y fuerza para la guerra, pero ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? ¿Verdad? Igual nos van a decir a nosotros, como nos han dicho estos últimos 2 años, ¿verdad? ¿Usted en qué confía? ¿Cómo se le ocurre? ¿Está loco? Haga lo que le dicen, punto, póngase mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos ven como rebeldes al sistema. Bueno, y cuando el sistema es lo que es, un rebelde al padre, pues obviamente no queda otra. Entonces nos van a ver como rebeldes por no estar a favor de la Agenda 2030, no estar a favor del nuevo orden mundial, ¿verdad? Todo el mundo, pero era todo mejor, más bonitos y todos unidos. Pero unidos con Satanás no me parece. Y eso es lo que no toman en cuenta. Entonces vean cómo aquí él se está agarrando de eso, ¿verdad? Como tratando de hacer psicología inversa, ¿verdad? Hacerle pensar que está solo por ser diferente al resto. Entonces, dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, pero ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto. Ese término es particular y es cierto. Egipto era una caña astillada, porque cualquiera que se apoyaba en él se terminaba golpeando, cualquiera que le pedía ayuda a Egipto terminaba traicionado. Y Israel como pueblo tristemente sí volvió a Egipto en corazón, lo cual Yahweh les había prohibido, por eso después nos sacó y nos echó por toda la tierra. Pero Hizkiyahu claramente confiaba en Yahweh, no en Egipto. Pero aquí está él generalizando. Veo que confías en este bastón de caña astillada en Egipto, que si uno se apoya en él se le clava y le traspasa la mano. Ven qué interesante, porque Yahushua vino al mundo y traspasaron sus manos al matarlo, el pueblo al que Yahweh se refiere como el Egipto espiritual, en Apocalipsis 11, que van a matar a los 2 testigos en el mismo lugar donde mataron a su soberano, o sea, en Jerusalén. Y dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Entonces vea cómo dice, el que se apoya en Egipto le atraviesan la mano. Yahushua vino y lo atravesaron. Tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Que se podría decir, como decía el faraón, siendo en comparación con el asirio, el profeta, el falso profeta, ¿verdad? El asirio, la bestia, faraón, falso profeta. Entonces, como cuando por ejemplo nos critiquen pensando que nosotros somos como los católicos o los cristianos, ¿verdad? Poniéndonos en el mismo nivel solo porque nos agarramos de la escritura y creemos en el Mesías. ¿En quién confía? En el Papa. Y yo no, si supiera. Dice, tal es el faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían.
Si me decís, nosotros confiamos en Yahweh, nuestro Elohim, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Hizquillahu? Ven lo que les decía. Entonces, vean que ellos tenían la idea de que en esos altares y con esos ídolos adoraban a Yahweh. Y cuando Hizquillahu los destruye, el rey dice, uy, mira, está destruyendo a su propio poderoso. No solo se reveló a mí, el asirio, se reveló a su poderoso. Entonces ahora lo puedo destruir. Y vean que eso es lo mismo que dicen los católicos, que ellos adoran al poderoso, pero con esa imagen. Es que esta imagen lo representa. Es que esto, es que lo otro. Ah, no, pero es el mismo. Y uno les dice, no, es que el nombre es este. Ah, pero es el mismo, es lo mismo. Si me decís, nosotros confiamos en Yahweh, nuestro Elohim, ¿no es aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Hizquillahu y ha dicho a Yahudá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues te ruego que hagas un trato con mi soberano, el rey de Ashur. Yo te daré 2000 caballos si tú consigues jinetes para ellos. Vean qué particular. 2000 susim. 2000 caballos. Recuerden que caballo es el que cree en la mentira. También, pero no. Caballo en hebreo es sus. Sus. He aquí el caballo, Jesús. Si se pronuncia más como gutural, Jesús, sería la visión de caballo o la visión de Zeus. Qué curioso que el caballo le ponen así para que no pueda ver nada, ¿verdad? Como a los judíos que les dicen, maldito el que calcula esto, maldito el que se lee aquello, a la cárcel el que predica al Mesías. Y muchos otros en el cristianismo es como que ya ni siquiera les ponen eso porque ni tienen ganas de ver, en el sentido de que no se fomenta la lectura de la escritura, más bien se les dice, cuando se vuelve loco, mejor no la lea, nadie la entiende, usted no la va a entender menos con esa cara. Entonces, qué particular que 2000 años conectado con los 2000 hombres que le pide como jinetes para los caballos. He aquí te doy 2000 caballos. Como habrían 2000 años de la gente adorando el caballo. Dice, ahora pues te ruego que hagas un trato con mi soberano, el rey de Ashur. Yo te daré 2000 caballos si tú consigues jinetes para ellos. Dice, ¿cómo podrías resistir a un capitán o al menor de los siervos de mi soberano, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlos sin contar con Yahweh? Vean la manipulación que él mismo está utilizando el nombre de Yahweh para tratar de engañarlo, de hacerlo caer en este trato. ¿Acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlos sin contar con Yahweh? Yahweh me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Y vuelvo a lo mismo. Es Yahweh el que va a permitir que se cumpla el fin de los tiempos. Pero los del mundo no entienden la diferencia entre los pocos y los muchos, entre el cristianismo y la verdadera doctrina. Lo meten todo en una misma cajita y por eso cuando uno le habla a alguien, lo primero que pregunta es, ¿usted qué es? ¿Cristiano? ¿Qué? Para ver si le sigo escuchando o no. En vez de escuchar y después tomar la decisión. Y tristemente cuando uno les dice, ¿verdad? Porque uno tiene que ser cauteloso con esa respuesta, porque la mayoría de las respuestas que uno les dé va a hacer que cierren sus oídos. Si uno dice nada más, no soy cristiano, ya está ahí, entonces no quiero oírlo. Eso va a ser fijo. Por ejemplo, yo lo que normalmente hago, nosotros creemos en toda la escritura, en el Todopoderoso y en su Hijo que murió por nuestros pecados. Y ya con eso ellos piensan que es lo mismo. Entonces después de ahí, pero el término que usamos normalmente es Yahudí, que es el que está en la escritura como Judá. Bueno, Yahudá, ¿verdad? Si es que ya quieren saber un término. Y como les digo, es la adoración de Yahweh. Pero siempre trato de evitar llegar a ese punto de la conversación porque ellas empiezan a enredar un poquito. Entonces mejor seguir con la escritura. Entonces, ¿acaso he venido yo ahora a este lugar para destruirlo sin contar con Yahweh? Yahweh me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces Eliakim, hijo de Hilquía, y Sebna y Joá respondieron al copero mayor.
te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Yahudá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Vean, este verso es clave porque está mostrando que el arameo y el hebreo son dos idiomas diferentes, y hay mucha gente que los mezcla como si fueran el mismo. O que dicen que los Yahudim hablaban arameo, pero aquí está diciendo, háblenos en arameo, porque si nos habla en el idioma de Yahudá, o sea, del Yahudí, que por ende es hebreo, van a entender. Entonces ellos decían, se nos va a morir de miedo todo el pueblo de escuchar esto. Entonces háblenos en otro idioma para solo entendernos nosotros. Era la idea. Ahora, después del exilio que está por suceder, la mitad del pueblo volvió a Israel hablando arameo, tristemente, después de estar en el exilio babilónico. Sí, que Siria es Aram. Así como Asiria es Ashur, Siria es Aram en hebreo. Entonces en hebreo se nota la gran diferencia. Aram, Ashur. En español parece ser el mismo lugar. Siria. Entonces, Aram es Siria. Y por eso el idioma arameo. Y lo ponen como el idioma de Siria. Y de ahí mucha gente pensará que es otro idioma. No, ahí estaban hablando hebreo. Hasta el momento todos lo habían hablado hebreo. Cuando ya mencionan el nombre de Yahweh, ellos le dicen, háblenos en arameo, por favor, mejor. Háblenos otro idioma, porque está entendiendo todo el mundo. Es que, no necesariamente, porque cuando dijo el nombre todavía estaban hablando hebreo. Ahora, de todas maneras se puede hablar como hacemos. Hablamos en español y decimos el nombre como es, ¿verdad? O sea, de que puede ser así, pero hasta ese momento estaba hablando hebreo. Ahora le piden que hablen arameo. Exacto, entonces ellos tienen temor de que los que tienen poca fe se les meta el miedo y lo propaguen. Pero obviamente no iban a hacer caso los asirios. Entonces dice... Entonces Eliakim, hijo de Hilquiyá y Sebna y Joab respondieron al copero mayor, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Yahudá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. El copero mayor les dijo, oigan, ¿acaso me ha enviado mi soberano para decir estas palabras a ti y a tu soberano, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros? ¿Verdad? Si ya tenían un poquitico de miedo, aquí ya... Entonces, vean qué particular, cómo se conecta esto con lo que hemos hablado de Ezequiel. Cuando Yahweh le dijo a Ezequiel, 390 días de este lado, para representar los 390 años que pasarán en exilio. Y esos 390 días comerás pan hecho en estiércol humano. ¿Recuerdan? Y Ezequiel, ay padre, por favor, no. Entonces le digo que estiércol de vaca, pero ya sabe qué quería decir. Y es por esto que vemos acá, y tristemente se cumplió 390 años con lo que haría el asirio, bueno, a Israel, ¿verdad? Y a Judá sería después con Roma. Expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces el copero mayor se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Yahudá. O sea, se hubiera quedado callado mejor. El otro, Eliakim. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Ashur. Así ha dicho el rey: no os engañe Hizquiyahú, porque no os podrá librar de mis manos. No os haga Hizquiyahú confiar en Yahweh, diciendo ciertamente nos librará Yahweh, y esta ciudad no será entregada a manos del rey de Ashur. No escuchéis a Hizquiyahú, porque así dice el rey de Ashur: haced conmigo las paces y rendíos ante mí, que cada uno coma de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo. Hasta que, vean lo que les dice, es muy similar a lo que Yahweh profetiza muchas veces que nos va a permitir tener de vuelta. Mi punto es, vean cómo el asirio está queriendo hablar como Yahweh, ¿verdad? Como la bestia, que va a estar en contra de Yahweh, pero se va a hacer pasar por al mismo tiempo. Haced conmigo las paces y rendíos ante mí, que cada uno coma de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel. Viviréis y no moriréis. No oigas a Hizquiyahú,
porque os engaña cuando dice Yahweh nos librará. Vean todos los frutos que le menciona y les promete llevarlos a una tierra, igual que Yahweh cuando nos sacó de Egipto. Pero claramente sería una tierra aparte de Israel, porque Asiria quería esa tierra para ellos. Pero eso no es una mentira. En su mayoría, pero sí a la mayoría del pueblo bueno, lo que hizo con Israel, que los ubicó en Jalá. O sea, les quitaba la tierra, lo que hacía era conquistaban aquí, conquistaban allá y cambiaban a la gente para que la gente perdiera sus raíces y ya no se sintiera con fuerza para recuperar su tierra, ya que ya vivían en otro lado completamente diferente. Es como un tipo de guerra psicológica. Entonces por eso les está prometiendo otro lugar. No oigas a Hizquiyahu, porque os engaña cuando dice Yahweh nos librará. ¿Acaso alguno de los Elohim de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Ashur? ¿Verdad? Ahí es donde uno tiene que decir, sí, pero ninguno de ellos tiene a Yahweh. Ninguno de ellos fue escogido por Yahweh. Me vale lo que haya pasado ahí. Pero claramente la gente de poca fe, la gente que pone en el mismo nivel a Yahweh con los otros Elohim, o que piensa que Yahweh y Satanás tienen el mismo poder, solo que contrario, ahí empiezan a cuestionarse. Uy, sí, es cierto, ¿verdad? Y si esos tienen igual poder y si perdieron, ¿cómo va a ser Yahweh o cómo vamos a ser nosotros? Entonces, ¿acaso alguno de los Elohim de las naciones ha librado su tierra de manos del rey de Ashur? ¿Dónde está el Elohim de Hamad y el de Arfad? ¿Dónde está el Elohim de Sefarvaim, de Hena y de Iva? ¿Pudieron estos Elohim librar a Samaria de mis manos? ¿Qué poderoso entre todos los poderosos de estas tierras ha librado su tierra de mis manos para que Yahweh libre de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió ni una palabra, porque el rey había dado una orden que decía no le respondáis. Entonces vean qué respeto que mantuvieron el mandato del rey. Por más que muchos de fijo estaban asustados, dijeron no, nos dijeron que no respondamos, no respondemos. Hicieron caso al rey, como un cuerpo, se estaban comportando de tal forma que podían ser librados por Yahweh. Entonces el mayordomo Eliakim, hijo de Hilquiyá, el escriba Sebna y el canciller Joá, hijo de Asaf, fueron a ver a Hizquiyahu con sus vestidos rasgados y le contaron las palabras del copero mayor.